Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en El caso del mayor Gibson. Siempre me he preguntado por qué el abogado milagro era tan impopular en su propia profesión. Tenía muy pocos amigos entre sus colegas, pero los que tenía eran ciertamente muy leales. He oído que decían que sus métodos eran no profesionales. Lo cierto es que evitaba la litigación real para sus clientes siempre que eso era posible. Supongo que eso se consideraría no profesional. Personalmente, nunca conocí a un hombre de tan variados estados de ánimo. Sobre el caso del asesinato de Swartberg estaba alerta, extraño y molesto. Sobre el caso del mayor Gibson, siempre parecía como si estuviera a punto de dormirse, como si cualquier novela francesa de baja calidad fuera más interesante que el honor de su cliente. Ahora, recuerdo cuando el mayor Gibson lo llamó por primera vez y le contó su historia. Pensé para mí, aquí está el caso más complicado que nuestro querido abogado haya tenido nunca delante de él. Era un hombre apuesto, este mayor Gibson, pero el día que vino a la oficina se veía tan blanco como un fantasma. Comenzó diciendo que a menos que el señor Mulligan lo ayudara, ya había hecho todos los arreglos para suicidarse. Pude ver que no sabía muy bien por dónde empezar. El abogado evidentemente no cumplía con el relato imaginario que la imaginación del galante mayor había dibujado para sí mismo. Debo decir que mi estimado jefe se veía particularmente gordo, rosado y tonto esa mañana. «Siempre me gusta escuchar la historia desde el principio», dijo mientras tranquilamente, sin pedir permiso a su cliente, encendió una enorme pipa alemana de tallo largo. Por un momento pensé que el mayor iba a hacer el ridículo y dejar la habitación para suicidarse antes que contarle su historia a un abogado irlandés maleducado, pero estaba en un apuro y mantuvo su calma. «Hace un mes», comenzó finalmente de forma muy abrupta, «estaba alojado en Berkshire Hall, la casa del señor Eberhard en Radlshire. Allí había bastante juego por las noches. No soy un hombre rico. Desapruebo, por principios, jugar juegos de azar. Sin embargo, jugué y perdí una noche». «Fechas, por favor, siempre que sea posible», interrumpió el abogado tranquilamente. «El 18 de octubre», dijo el mayor Gibson, mientras yo, sabiendo lo que se esperaba de mí, tomaba notas rápidas en taquigrafía, según me lo permitía mi imperfecto entrenamiento. «Alrededor de las 11 p.m., finalmente dejé la mesa de baccarat en Berkshire Hall, con mi último cheque posible de mi cuenta corriente a la orden, y pagarés por un total cercano a las 8,000 libras en manos de varios caballeros, mis compañeros de estancia, en la hospitalaria mansión de Berkshire Hall. Debo decir que Eberhard fue extremadamente amable conmigo más tarde en la sala de billar, cuando tomamos un cigarro y una copa juntos. Fui un tonto y confundí sus amables palabras con simpatía genuina. Le confesé que había perdido mucho más de lo que podía permitirme y que no me quedaba otra opción que cambiarme a algún regimiento indio y posponer mi matrimonio propuesto hasta haber recuperado, en alguna medida, mis grandes pérdidas, o si la dama no quería esperar, darle de vuelta su palabra y su libertad. Creo que Eberhard debe haber entendido lo difícil que esto sería para mí. Hace solo un mes me había comprometido con la sobrina de su esposa, la señorita Marion Sutcliffe, a quien estaba apasionadamente unido. No soy un hombre joven y no me enamoro y desenamoro con la rapidez con la que lo hacen algunos de mis contemporáneos». Interrumpió abruptamente. Evidentemente el tema de la señorita Marion seguía siendo un punto doloroso. «¿Cuánto duró la entrevista? ¿Con el señor Eberhard me refiero?», preguntó el abogado tranquilamente. «A las 2 en punto lo dejé, con la intención de ir a la cama, pero como sabía que me sería muy difícil dormir, me dirigí a la biblioteca, una hermosa habitación en la planta baja, con ventanas de profundos muellones. Pensaba coger un libro y luego retirarme a mi dormitorio. Recuerdo que la habitación estaba bastante oscura cuando entré, pues las pesadas cortinas estaban fuertemente corridas sobre los recesos profundos de las ventanas.
Como no sabía dónde ni cómo encender la luz eléctrica, me acerqué a una de las ventanas con la intención de apartar las cortinas y dejar que la inundación de luz lunar entrara en la habitación. Pero el jardín se veía tan bonito y poético, y yo me sentía tan melancólica y miserablemente que, en un comportamiento completamente contrario a mis hábitos, me senté en uno de los profundos asientos de ventana y me quedé mirando hacia afuera, ensimismado, sin pensar en nada en particular, hacia el jardín frente a mí. ¿Cuánto tiempo estuve allí? No se lo puedo decir. Lo cierto es que, de repente, me di cuenta de que había alguien más en la biblioteca además de mí. No había oído la puerta abrirse ni cerrarse, y no sabía quién era esa persona. Solo deduje que era una dama, porque podía escuchar el tac-tac de los tacones de zapatos sobre el suelo de parquet, mientras ella, a su vez, se acercaba a una de las ventanas. El mayor Gibson hizo una pausa aquí, dándome tiempo para estirar los músculos entumecidos durante al menos 30 segundos. El abogado no había dicho ni una palabra. Miraba hacia abajo, contemplando el tazón de meerschaum de su pipa de tallo largo, mientras una sonrisa tímida y suave jugaba en las esquinas gruesas de su boca. El mayor Gibson pasó su mano por su frente 1 o 2 veces. Sé que se estaba maldiciendo por lo tonto que había sido a las 1 a.m. en la memorable noche del 18 de octubre pasado. «Le puedo asegurar», dijo al fin, «que nada en particular cruzó mi mente cuando escuché el tac-tac de esos zapatos de tacón alto. Ciertamente, en el siguiente momento habría hecho saber mi presencia al vagabundo de medianoche, pero justo en ese momento me encontraba con la cabeza vuelta hacia el jardín y vi la figura de un hombre que avanzaba cautelosamente hacia las ventanas de la biblioteca, manteniéndose lo más posible dentro de la sombra de los árboles. Un segundo después, escuché un silbido suave. La ventana más lejana de la que yo estaba abierta, luego cerrada, y me di cuenta de que lo más discreto y prudente que podía hacer en ese momento era quedarme lo más quieto posible y, si más tarde me descubrían, fingir un sueño profundo e ininterrumpido. «Discreto y prudente», comentó el abogado con una sonrisa. «Es extraño cómo todos tenemos un significado diferente de esas dos palabras». «Hoy soy sabio, ahora, después del evento», respondió el mayor Gibson un poco impacientemente. «En ese momento no pensé que estaba haciendo el menor daño, ni a mí mismo, ni a los dos que tenían esa reunión clandestina a esa hora tan extraordinaria. Recuerde, la habitación estaba bastante oscura. El hombre, quienquiera que fuera, evidentemente se había deslizado por la ventana y nadie había corrido las cortinas. Escuché algunos susurros apresurados. Luego el hombre habló con impaciencia. «¿Las has traído de todos modos?». Lo que respondió la dama no pude oírlo, pero evidentemente fue satisfactorio, porque él dijo bastante alto: «Está bien, echemos un vistazo». Recuerdo que en ese momento me pareció que la entrevista de medianoche no parecía particularmente tierna. Además, terminó muy pronto. Se supone que la curiosidad es un vicio femenino, pero le aseguro que en ese momento me devoraba la curiosidad por saber quién era la dama que podía arriesgar todo su estatus social por la causa de alguien que evidentemente no tenía escrúpulos y obviamente no era precisamente tierno. Volví a escuchar el clic de los zapatos. La dama regresaba a su habitación, dejando al hombre para que encontrara su salida solo. Puso un dedo en la cortina, con la esperanza de verla, pero solo vi el brillo de su vestido de satén verde cuando un rayo de luna lo iluminó mientras ella salía deslizándose de la habitación. Recordé a todas las damas que se hospedaban en la casa. Las había visto en el salón antes de esa miserable fiesta de baccarat. También recuerdo que la señora Everhart, nuestra hermosa anfitriona, que era muy rubia, llevaba un magnífico vestido de satén verde. También recordé que mi Marion, la sobrina de la señora Everhart, había lucido encantadora con un vestido verde ajustado, todo brillando con cuentas. Por supuesto, Marion estaba fuera de cuestión. Entenderá eso, ¿verdad? La sola idea era absurda. Pero la señora Everhart, la esposa de mi amigo, joven, bonita, le aseguro que mi cabeza estaba dando vueltas. No me había movido. Había olvidado al hombre hasta que un torrente de luz brillante me despertó de mi sueño. Había corrido las cortinas.
justo debajo de uno de los apliques de luz eléctrica, que evidentemente había encendido hacía poco, había un hombre de espaldas que estaba examinando atentamente algo que sostenía en la mano. Mi instinto fue derribarlo allí mismo, como el miserable ladrón que era, pero supongo que habré hecho ruido al cruzar la habitación, porque se dio vuelta antes de que pudiera alcanzarlo. Entonces vi lo que sostenía en la mano. Era el largo collar de perlas que antes había visto alrededor del cuello de la señora Eberhard. «Realmente no creo», continuó el mayor Gibson después de una pequeña pausa, «que pueda decirle exactamente qué ocurrió después de eso. Lo único que recuerdo es que lo tenía en el suelo y que lo habría matado si no me hubiera devuelto, por fin, el collar de perlas». ¿No se le ocurrió que lo mejor podría haber sido llamar a algunos de los sirvientes y entregárselo como al ladrón que era? Preguntó el abogado después de un rato, mientras lo observaba a través de sus párpados entrecerrados. Lo pensé por un momento, pero... ¿Pero no lo hizo? No. ¿Por qué? Porque juró hacer un escándalo si lo denunciaba. No había visto a la mujer y no estaba seguro, pero allí, en el suelo cerca de la puerta, había un ramo de rosas rosadas que le había dado a Marion unas horas antes. «Ya veo», dijo el abogado con una sonrisa. Hubo silencio en la habitación por un rato, mientras yo aprovechaba para estirar los nudillos que estaban horriblemente rígidos y adoloridos. «Creo que puedo adivinar lo que ocurrió después de eso», dijo el abogado, finalmente sacando la pipa de la boca. El mayor no respondió y continuó. «Mandó al ladrón a su casa y usted mismo le descubrieron 5 minutos después con ese collar de perlas en la mano, incapaz o reacio de dar cuenta a cómo lo había obtenido». El mayor Gibson asintió sombríamente. «Me encontré con Eberhard justo fuera de la biblioteca. Vio las perlas en mi mano, incluso antes de recuperarse de la sorpresa de verme allí esa hora. Me pidió una explicación. No pude darle ninguna. Es decir, le di una lo más cerca de la verdad que me atreví, la cual por supuesto no creyó. Le devolví las perlas y me dijo a qué hora podía tomar un tren de regreso a la ciudad. Se suponía que era un amigo mío, pero me consideró culpable. Verá, él sabía cuánto había perdido en las cartas. Yo mismo le había dicho que estaba muy apurado de dinero y que tal vez tendría que romper mi compromiso e incluso irme a la India». «¿Me dirá qué mentira, quiero decir, qué explicación le dio al señor Eberhard?», interrumpió el abogado tranquilamente. «Le dije que al entrar en la biblioteca tarde en la noche para buscar un libro, había encontrado un hombre allí con las perlas de la señora Eberhard en sus manos, que había conseguido quitarle las perlas, pero que él, a su vez, había logrado escapar por la ventana». Naturalmente, él le preguntó por qué no había dado la alarma. «Lo hizo». «Y también si reconocería al supuesto ladrón si lo volvería a ver». «Exactamente. Como sus respuestas no fueron muy claras, él sacó sus propias conclusiones». «Pero, perdón que le interrumpa. No ha terminado todavía, creo». «No tengo mucho más que contar. Al parecer, las señoras subieron a sus habitaciones poco después de las 12. Los hombres se quedaron abajo en el salón de billar para fumar, pero al final todos se retiraron, y Eberhard en persona estaba a punto de hacer lo mismo cuando su esposa, todavía completamente vestida, lo encontró en las escaleras con la noticia de que una de sus cadenas más valiosas de perlas había sido robada. Ella estaba guardando las joyas que acababa de usar cuando notó que uno de los estuches estaba vacío. Eberhard la persuadió para que volviera a su habitación, y él mismo comenzó un recorrido de inspección por la casa. ¿Y lo encontró? «Y me encontró, como dice». «Entonces, ¿es todo lo que tiene para contarme?» «Eso es todo. Eberhard estaba arriba a tiempo para verme antes de que me fuera por la mañana. Él y Lord Cumberry, el coronel de mi regimiento, ambos intentaron persuadirme para que confesara, y me prometieron como incentivo que si les decía toda la verdad y aceptaba cambiar algún regimiento local y romper mi compromiso con la señorita Sutcliffe, todo el asunto sería silenciado». «¿Y prometió?» «No prometí nada». «¿Y el resultado fue?» «Que el escándalo ha recorrido toda la ciudad.
Me han solicitado que entregue mis papeles y en mis clubes me han dejado entrever fuertemente que me echarían a menos que lograra limpiar mi honor. Y hasta ahora no ha intentado mencionar el nombre de la dama. ¿Acaso no sería marcado como un villano peor que antes por difamar a una mujer para tratar de salvar mi propia piel? Y no estaba seguro, recuerde, no sabía quién era la dama. ¿Tiene alguna convicción ahora? El mayor vaciló un momento, luego dijo tranquilamente: no. Parte 2. Hubo un silencio en la habitación durante mucho rato después de eso. El mayor estaba mirando melancólicamente el fuego y el abogado estaba dándole a su vieja pipa alemana, sonriendo suavemente para sí mismo. Al poco tiempo comenzó a tararear una melodía y se veía tan coqueto, tan gordo y tan cómodo que no era de extrañar que molestara los nervios del desafortunado mayor. «Bueno, señor», dijo éste finalmente muy irritado. El abogado sofocó un bostezo. «Estaba esperando», dijo. «¿Esperando qué?» «Escuchar qué va a hacer usted». En este momento el mayor maldijo vigorosamente. «¿Cree que estaría aquí ahora?» dijo. «Si lo supiera. Los pocos amigos que me quedan me aconsejan iniciar una demanda por difamación, y he venido a consultarle porque alguien me ha dicho que usted es el hombre más capaz de Londres para casos como este». Ese alguien, sin duda, le dijo que tiene un caso pésimo y que necesita un demonio sin escrúpulos como Patrick Mulligan para sacarlo adelante, comentó el abogado Milagro secamente. Pude ver por el rojo profundo de la mejilla bronceada del mayor que mi estimado empleador había acertado. El abogado se acomodó en las profundidades de su gran y raída silla de cuero. Sofocó otro bostezo con un intento de cortesía. Se veía de hecho como si estuviera muy cansado de todo el asunto y deseaba volver a su novela francesa favorita, cuya portada amarilla asomaba incluso ahora de uno de los bolsillos de su chaqueta mal ajustada. Una demanda por difamación en este caso sería un asunto muy delicado, dijo finalmente. El señor Everhard, contra quien supongo que la presentaría, alegaría justificación y debe admitir que las circunstancias del caso están decididamente a su favor. Lo encuentra en una posición muy ambigua y las explicaciones que da son terriblemente flojas. Podría obtener daños de un cuarto de penique, lo que le haría más daño que bien, y mataría efectivamente los últimos vestigios de reputación que le quedan. Pero hay una cosa, por supuesto, que puede ponernos lo cierto, y eso es una confesión de la señora. ¡Imposible! ¿Por qué? ¿Es probable? Lo creo. Usted ha venido a pedirme consejo. Es el único que puedo darle. Algunos de mis colegas más eminentes le sugerirían sin duda iniciar una demanda. Pero estos mismos eminentes caballeros le dirán que Patrick Mulligan no tiene reputación que arruinar. Sus métodos son tortuosos, sus medios son inescrupulosos. Quizá tengan razón. ¿Está dispuesto a adoptar estos métodos y seguir mi consejo sin reservas? Le digo que saldrá de este lío por los pelos, pero le aseguro por la mala reputación que tengo que obtendremos una confesión de la desconocida dama. Tendría que ser una confesión pública ahora, me temo, para que sirviera de algo. Será suficiente. Le doy mi... No le daré mi palabra. No le serviría de mucho, pero pregúntele al personaje más despreciable de los barrios bajos de Londres cuando el abogado Milagro diga «lo haré», si él es el tipo de hombre que quiebra su palabra. No es de extrañar que el mayor pareciera un hombre nuevo. He visto a muchos pobres chicos parecerse a eso después de haber tenido una conversación clara con el abogado. Vaya, pero él sabe cómo llevar la convicción con él. Cuando habla con un cliente o con el jurado, da lo mismo. Corren tras él como una manada de ovejas. Y ahora, querido mayor, concluyó, ¿qué día le será conveniente encontrarse con el señor Everhard? ¿Encontrarme con Everhard?, jadeó el mayor. No me gustaría... Señor, dijo el abogado con su suave sonrisa, justo ahora usé la palabra sin reservas. No me moveré en este asunto a menos que posea toda su confianza. El mayor ya no dudó más. El abogado era su última esperanza. Haga lo que crea conveniente,
dijo obstinadamente. Pero Eberhard se negará. ¿El miércoles próximo, digamos a las 3 p.m.? ¿Le parece bien? Muggins, haz una nota de eso. Eberhard se negará, repitió el mayor. Creo que no, dijo el abogado Milagro con una sonrisa. ¿Tengo su permiso para proceder? Como quiera. ¿Y se pone sin reservas en mis manos? Por un breve segundo, el mayor vaciló, mientras sus ojos agudos, claros y honestos escaneaban rápidamente la figura gruesa y torpe acurrucada en el sillón, los ojos somnolientos con los párpados caídos, el abrigo negro, brillante y mal ajustado, con esa novela francesa de lomos amarillos que sobresalía de su bolsillo. El abogado Milagro estaba allí, con esa sonrisa tímida, jugando en las comisuras de su boca. Entonces el mayor, con un gesto repentino y franco, extendió la mano y dijo con firmeza: «Sin reservas». «Muggins, acompaña al mayor hasta la puerta», dijo mi jefe con una aparente rapidez. Cuando volví, después de haber acompañado al mayor Gibson escaleras abajo, encontré al abogado absorto en su novela francesa. Esperé un rato. Luego, como no hablaba, finalmente pregunté: «¿Qué debo hacer ahora, señor?» «Nada, muchacho, nada», dijo él con ligereza. «Limítate a no ser un tonto durante el resto de la tarde. Eso siempre será algo logrado. Mientras tanto, puedes entregarme La nobleza terrateniente de Burke de esa estantería». Le di el libro que quería. Luego añadió: «Por cierto, Muggins, transcribe tus notas en una hoja de pergamino y escríbelas de forma prolija. Puede que las necesitemos más adelante en ese formato». Parte 3. El señor Eberhard, extrañamente, estaba bastante dispuesto a encontrarse con el mayor Gibson y su abogado y discutir el asunto de manera amigable, si fuera posible. Me imagino que es un hombre suficientemente decente y estaba más que dispuesto a ver el final de este desafortunado asunto. Además, no creo que él tampoco quisiera arriesgarse a defender una acción por difamación. Si por alguna casualidad el mayor Gibson lograba hacer que su caso fuera válido, recibiría unos daños tan estrepitosos que incluso el señor Eberhard, rico como era, no querría pagar. Finalmente se arregló que el mayor Gibson, acompañado por el señor Patrick Mulligan y por mí, estuvieran en la casa del señor Eberhard en Park Lane el miércoles a las 3:30 p.m. Por supuesto, el abogado del señor Eberhard estaría presente. También el Lord Camberry y, por solicitud especial de mayor Gibson, representado por el señor Mulligan, la señora Eberhard y la señorita Marion Sutcliffe. No tenía la menor idea, por supuesto, de lo que el abogado estaba tramando, pero durante toda esa mañana, mientras él leía su novela francesa, lo vi sonreír para sí mismo con esa sonrisa divertida, tímida y suave que siempre significaba problemas para sus adversarios. Recuerdo haberme sentido en esa entrevista muy parecido a un personaje de una obra de teatro francesa. Todos llevaban traje negro, excepto yo. El del abogado Milagro estaba muy desgastado y le quedaba mal, y del bolsillo trasero de su chaqueta sobresalía un libro con la tapa amarilla de manera muy conspicua. Nos mostraron una elegante sala comedor, con paneles de roble y amueblada magníficamente. Había un gran fuego en la chimenea, y las dos damas, cuando entramos, no sabía cuál era la señora Eberhard y cuál la señorita Sutcliffe, estaban sentadas cerca de él. El abogado dejó su sombrero y sacó del bolsillo las notas del caso del mayor Gibson que yo había hecho y copiado cuidadosamente. Esto lo puso sobre una pequeña mesa lateral cerca de la chimenea. Luego, todos los caballeros se sentaron alrededor de la gran mesa del comedor y comenzó la diversión. El abogado empezó a hablar muy tranquilamente, mientras yo me preguntaba todo el tiempo qué estaba tramando y cómo esperaba beneficiar al desafortunado mayor con esta extraordinaria comedia. Pero él siguió hablando, y debo confesar que nunca en mi vida había escuchado una cadena de mentiras tan bien expresadas. «Debo agradecerles, damas y caballeros», dijo, «por acceder tan amablemente a la solicitud de mi cliente. Él sintió como yo, como ustedes seguramente lo harán, que nada podría ser más lamentable que arrastrar este desafortunado asunto ante el público. El mayor Gibson ha sido, creo que sin querer, pero aún así gravemente, calumniado.
Les pido, caballeros, que no me interrumpan por ahora. Podrán criticarme más tarde. Por el momento deben permitirme afirmar categóricamente que el mayor Gibson no solo es absolutamente inocente de la fea acusación de robo que se le ha imputado, sino que incluso ahora es víctima de un código de honor tan caballeroso como mal dirigido. El abogado luego, con perfecta suavidad, comenzó a narrar una versión altamente coloreada de los incidentes ocurridos en la biblioteca de Belcher Hall, según le fue relatado por el mayor Gibson. El jardín iluminado por la luna, la habitación oscura, el golpeteo de los tacones altos, el encuentro clandestino. Las 6 personas presentes, todas excepto yo, hicieron todo lo posible por intentar detenerlo, para burlarse de él. Exclamaciones susurradas brotaron de todos lados. Las damas parecían indescriptiblemente horrorizadas y con un desprecio mordaz. El señor Eberhard parecía dispuesto a derribar al abogado y su asesor legal hablaba de alegaciones extraordinarias, de difamación y de daños monstruosos. Pero el abogado siguió con su discurso serenamente. Cuando las interrupciones se volvieron demasiado ruidosas, él gritó más fuerte, y eso fue todo. «Ahora, caballeros», dijo, «cuando terminen de llamarme mentiroso, podré continuar sin problemas. No los culpo. Ni siquiera me molesta decirles que yo mismo llamé mentiroso al mayor Gibson cuando escuché por primera vez su relato. Verán, él me decía una y otra vez que no tenía pruebas ni testigos que corroboraran lo que había dicho. Ahora bien, yo no soy de los que creen que existe alguna verdad sin pruebas, y cuando mi cliente se fue, me dije a mí mismo que debía haber alguna prueba, algún testigo por ahí. El mayor Gibson no reconoció a la dama. Bien, pero en esa gran casa y terrenos de Belcher Hall, llenos a rebosar de visitantes y sirvientes, alguien, no me importaba quién, debía haber visto a esa mujer desconocida con el vestido verde, o a ese hombre. Alguna huella debía quedar de su paso o del suyo, alguna señal, alguna indicación, ya fuera trazada por el hombre o por el destino. Poco a poco, mientras hablaba, noté que la actitud de sus oyentes se había modificado considerablemente. Ya no había interrupciones ni comentarios susurrados. El señor Eberhard y su representante legal estaban atentos a las palabras de mi jefe. El mismo mayor parecía como si de repente se le hubiera abierto un brillante horizonte de esperanza. En cuanto a las damas, una lucía pálida y sin aliento, mientras que la otra, recostada en su silla, mantenía esa actitud de altiva dignidad que algunas damas inglesas saben llevar cuando se discuten ciertos asuntos que consideran inadecuados en su presencia. De hecho, cuando el abogado hizo una pausa por un momento y comenzó a revolver en sus bolsillos como si estuviera buscando algo, la misma dama altiva dijo tranquilamente: «¿Crees, Archibald, que en vista de los asuntos que el señor Mulligan parece estar dispuesto a discutir aquí, sería mejor que mi sobrina y yo nos fuéramos?» «Le pido 1000 disculpas», dijo el abogado con cortesía. «He terminado, se los aseguro. Por favor, no se vayan. El asunto les interesará a ambas. ¿Tengo su permiso para continuar?» «Muchas gracias. No creo que sea necesario, ya que ustedes pueden imaginar que no deje ninguna piedra sin mover en favor de mi cliente». Estaba literalmente sin aliento, les puedo decir. Yo también soy un buen mentiroso en ocasiones. No disfrutaría de la confianza del abogado Milagro si no lo fuera. Pero tuve que confesar humildemente ante mí mismo que, frente a la última afirmación del abogado sobre esas piedras, que a mi conocimiento seguro estaban hechas de papel y todas eran de respaldo amarillo, yo solo era un torpe aprendiz. Pero lo que no lograba entender era qué significaba tanto revolver en sus bolsillos. Pensé que estaba buscando las notas que había escrito tan ordenadamente y que él había colocado sobre la pequeña mesa cercana a la chimenea. Para nada. Cuando hice un movimiento para alcanzarlas, él me miró y entendí que sería mejor quedarme quieto y esperar. «Estoy bastante seguro», continuó el abogado tras una dramática pausa, durante la cual noté que toda su figura corpulenta parecía agacharse como lista para saltar, «de que entenderán lo glorioso que fue para mí y para mi cliente, Mayor Gibson, cuando finalmente mis esfuerzos incansables fueron coronados con éxito. No, damas y caballeros, no me equivoqué.
En esa mansión densamente poblada y magnífica, descubrí a un hombre que, en esa noche memorable, estuvo lo suficientemente cerca de la biblioteca de Berkeley Hall como para ver a la misteriosa dama del vestido verde darle las piedras a la señora Everhart a un ladrón desconocido. Este hombre vio toda la escena de principio a fin. Razones que les explicaré dentro de poco, pero que le parecieron fundamentales, lo obligaron a guardar silencio hasta que lo compelí a hablar. Él vio y volvería a reconocer al hombre que, como ladrón en la noche, acosó, luego robó a la mujer que fue lo suficientemente tonta como para arruinar su reputación por él. Oyó la conversación susurrada, vio el collar pasar de su mano a la suya, reconoció a la misteriosa dama con el vestido verde y recogió, después de que ella se fuera, algo que le pertenecía, lo que aún guarda. El abogado estaba superándose a sí mismo. Todos los presentes allí sentimos como si la electricidad llenara el aire. Estoy seguro de que temblaba de emoción de pies a cabeza. Tanto el mayor Gibson como el señor Everhart estaban tan pálidos como la muerte, y pensé que una de las damas estaba a punto de desmayarse. La otra, que ahora supe que era la señora Everhart, se había levantado de su silla. Ahora estaba de pie cerca de la pequeña mesa lateral, casi inmediatamente detrás del abogado Milagro, quien de repente, bajando la voz y recostándose plácidamente en su silla, dijo con una sonrisa suave, en un tono absolutamente neutral: «Desafortunadamente, la desgracia ha seguido mis pasos, o mejor dicho, los de mi pobre cliente. El testigo que tan cuidadosamente había encontrado murió hace un par de días de manera totalmente inesperada». Me pregunté si me estaba equivocando, pero ciertamente creí escuchar un suspiro de alivio muy evidente desde algún lugar. Lo que sí es seguro es que el hechizo de emoción bajo el que todos habíamos estado se rompió, y uno o dos comentarios irónicos provinieron de aquel extremo de la mesa donde el señor Everhart se encontraba con su abogado. Pero yo sabía que el abogado Milagro tenía algo bajo la manga, conocía esa sonrisa suya. Sin embargo, antes de que el hombre muriera, logré persuadirlo para que jurara una declaración jurada en la que detallaba todo lo que había visto. Esta declaración la traigo conmigo hoy y... Entonces supe a lo que se refería. Estaba alerta, y yo también. En medio de su mentira cuidadosamente narrada, se detuvo y señaló mis notas que estaban sobre la mesa lateral, bastante cerca de la chimenea. «Dame esa declaración jurada, Maggins, muchacho», dijo. Pero antes de que pudiera alcanzarlas, antes de que incluso alguien más se diera cuenta de lo que estaba haciendo, la señora Everhart, tan rápida como un rayo, había tomado las notas y las había tirado al fuego, mientras se volvía hacia el abogado y decía desafiante: «De todas formas, el nombre de esa desafortunada mujer permanecerá ahora en secreto para siempre». Entonces comprendí. No me importaba quemarme los dedos, pero sí quería rescatar los fragmentos restantes de mis notas, ya que sabía que serían necesarios. La señora Everhart miraba al abogado Milagro como si fuera una tigresa hambrienta. Si las miradas pudieran matar, mi estimado empleador habría sido un hombre muerto en ese momento. Pero él sonrió plácidamente y, tomando los fragmentos de papel medio quemados de mis manos, los alisó tranquilamente y los colocó sobre la mesa frente al señor Everhart. Luego volvió a mirar a la furiosa dama. «Mi querida señora», dijo con mucha suavidad, «siento que me he comportado con usted de manera absolutamente despreciable, como sin duda mi eminente colega presente aquí me llamará. Justo en este momento sé que me odia por la odiosa comedia que ideé con el fin de arrancarle una confesión a regañadientes. Sí, mi querida señora, una comedia y una confesión. No creo ser el único hombre presente que sepa que el honorable Thornby Oakhart, su hermano, es la espina en la carne de una distinguida familia, que con algo de reflexiva impulsividad intentó brindarle ayuda material en un momento en que él realmente huía de la policía y sin que su marido lo supiera, es algo natural. Que al intentar protegerlo y proteger el honor de su familia, permitió que un hombre inocente sufriera tanto, es lo que, bajo las mismas circunstancias, la mayoría de su sexo habría hecho.
déjeme a su vez confesarle a usted y al señor Everhart, a quien también debo ofrecer mis más humildes disculpas, que el único testigo presente aquella fatídica noche fue el propio mayor Gibson, y que la declaración jurada que usted esperaba destruir consistía en las notas de mi secretario de los hechos tomados bajo la dictación de mi desafortunado cliente. No hay ningún nombre de mujer mencionado en sus pocas páginas, pero creo que usted misma admitirá que al intentar quemar ese documento, usted misma, con su delicada mano, ha escrito claramente el suyo. Es maravilloso cómo el abogado Milagro puede hablar con dignidad cuando lo desea. El señor Everhart parecía tener dificultades para mantenerse erguido. No miró a su esposa y ella no intentó hablar. No podía adivinar cuál sería el desenlace de esta extraordinaria cena. Evidentemente, el abogado estaba satisfecho, porque, sin decir una palabra más, hizo una reverencia a todos y junto al mayor Gibson salió de la habitación, seguido por mi humilde persona. Al pasar por la puerta, eché una última mirada a los actores que habíamos dejado en el escenario. El señor Everhart se había acercado a su esposa, quien había caído sollozando en una silla. La señorita Sutcliffe estaba arrodillada junto a ella, tratando de consolarla, y Lord Camberry y el abogado parecían desear estar lo más lejos posible. Debo decir que el señor Everhart se comportó muy bien en este asunto. Tanto él como Lord Camberry se encargaron de asegurarse de que no quedara la más mínima sombra de mancha sobre la reputación del mayor Gibson, aunque el nombre de la señora Everhart, por supuesto, nunca se mencionó. El mayor Gibson se casó con la señorita Sutcliffe hace aproximadamente un mes, y el señor y la señora Everhart ofrecieron una magnífica recepción en su elegante casa de Park Lane en honor de los novios. Supongo que sirvieron la cena en la misma habitación en la que nos habíamos sentado aquel día. El abogado Milagro no fue invitado a la boda ni a la recepción. De todos modos, no habría ido. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.